Conócete a ti mismo. Muchos problemas se pueden solucionar mediante una psicología acertada. Conócete a ti mismo. Un espacio radiofónico que te ayudará a conocer tu carácter y comprender mejor a los demás. Bueno, empezamos este programa donde nos tenemos que poner serios, hermana María Esther, ¿eh? Bueno, todas las cosas, si pudiéramos contarles las cosas de las que nos reímos antes de salir al aire. Bueno, eso también pasa cuando uno trabaja en equipo, hermana. Ayuda a salir con más ánimo, claro. Nos distendemos, ¿verdad? Y Sí. más cuando uno está en familia. Eso. En la familia de NSE, y cuando el técnico de la radio, Raúl García, es el esposo de una, y quien hace el programa es la cuñada, la hermana María Esther Qué García. barbaridad. Bueno, bendito sea Dios, hermana, que Eso. podemos trabajar todos juntos para mayor gloria de Dios y ayudar a las personas que tal vez desde hace mucho tiempo cargan con una inquietud interior, no saben por qué es, no pueden, ni siquiera fíjate que esa inquietud les lleva a estar totalmente pasivo ante el problema, no buscar ayuda, no porque no quieran, sino porque no pueden. Y más cuando hablamos de la paz interior. Vamos a seguir comentando en este programa, junto a la hermana María Esther, el libro La paz interior del padre Jacques Philippe, que también escribió La libertad interior, es de la editorial Patmos. Y estamos ya, podemos decir que por la mitad del libro, hermana. Fíjense que es un libro chiquitito, Pequeñito, sí. fácil de leer, unas letras, ustedes no lo pueden ver aquí los que Muy miran por asequibles, televisión porque sí. está un poquito lejos la cámara, pero realmente de fácil lectura. Y a mí, ¿sabes una cosa que me ayuda mucho? Que los libros estén divididos en párrafos. Porque te ayuda también a descansar un poquito en la lectura, ¿eh? Exacto. No un parrafón ahí que uno dice, wow, todo esto tengo que leer. Ayuda mucho. Es un libro que tiene muchísimas ventajas y fundamentalmente que es una joya para mantener el espíritu firme y el alma templada. Escribía... Qué bien te salió. No, pero lo estoy leyendo porque lo escribió una persona que leyó La paz interior y le ha ayudado. Es Dice, el juicio que hace, qué bonito. eso es, te ayuda a afrontar los problemas que alteran nuestra vida cotidiana, pero te ayudan desde la fe. Y eso lo estamos viendo porque Dios no puede faltar en estos programas. Además, porque nuestro deseo de ayudar a las personas nace de Dios justamente, ¿no? Para que todos vayamos al cielo. Bueno, hermana, pequeño resumen, muy, muy pequeñito, para ya poder ir con la primera pregunta preparada para el día de hoy. Bueno, nos quedamos comentando el último programa, algo que nos ha hecho, por lo menos a mí, recapacitar e intentar ponerlo en práctica. Nos daba el padre Jacques Philippe, autor de este libro, un gran conocedor del alma humana, argumentos y razones contundentes por las cuales debemos, cuando hemos caído en alguna falta, aun incluso siendo no solo por fragilidad o sorpresa, sino aun con malicia o por soberbia o por nuestros vicios, por nuestras malas costumbres, lo primero que debemos hacer es intentar recuperar la paz cuanto antes. Y nos decía él 3 grandes razones. Primero, porque Dios solo puede actuar en un alma en paz. Por lo tanto, si queremos que la gracia de Dios nos ayude, nos conviene, es nuestro gran interés ponernos en paz cuanto antes. Porque si no, vamos a seguir nosotros mismos solos. Y eso no resulta contraproducente. O sea, más caeremos. Porque nuestras fuerzas, realmente, casi yo a veces pienso esto, ¿no? Decir mis fuerzas es una contradicción, es como decir círculo cuadrado, o sea, mis fuerzas no existen, ¿no? Es mi debilidad, es lo que puedo decir que es mío, pero mis fuerzas no, es la fuerza que el Señor me da, es lo único que puedo decir. Por lo tanto, esta conciencia la tenemos que tener muy clara. Segundo, porque a Dios le agrada muchísimo más la actitud de un alma que con humildad reconoce esa falta, no la oculta, no la justifica, sino que se pone en la verdad y dice, Señor, esto soy, pero con tu gracia tengo la absoluta certeza y la confianza de que tú me ayudarás al final a conseguir la santidad. Y tercero, porque en esta actitud supuestamente de que nos duele mucho haber ofendido al Señor, hay también una mezcla de orgullo, de amor propio herido. Por lo tanto, debemos aprender a
soportar estas caídas con serenidad, que ni siquiera nos impida volver cuanto antes a nuestras ocupaciones, enseguida volvernos al Señor en un acto de confianza, de humildad, y perseguir. Esto nos dará fuerza, decía el padre Philip, para seguir persiguiendo a muerte a nuestros enemigos, que son precisamente estos defectos, el pecado, lo que nos aparta de Dios, pero siempre, siempre con serenidad. Pero hermana, en esto incluso puede haber un engaño de parte nuestra, ¿no? Creyendo que es virtud, lo que en realidad, lo que dijimos en el programa anterior, si uno empieza a analizar un poquito en profundidad, en realidad eso es amor propio, que eso lo tenemos todos y como alguien dijo, se morirá media hora después que nuestro cuerpo, que nosotros dejemos de respirar. Tremendo, que nos acompañará hasta el final. Se nos cuela, además, dependiendo de la etapa de la vida espiritual donde estemos, así el amor propio se va también colando. Entonces, hasta en las cosas buenas se nos cuela sutilmente el amor propio. Por eso, estos grandes conocedores del alma humana y de la vida espiritual, de la ascética, pues salen al paso de estos engaños socolor de virtud, ¿no? Porque ya sabe el demonio que en esta etapa de la vida espiritual en la que estamos luchando con nuestros defectos, obviamente si nos pone una tentación clarísima de pecado mortal, por ejemplo, de una cosa abominable a nuestros ojos, pues vamos a tener un rechazo. Inmediatamente. Entonces nos engaña de otra manera, tiene otras estrategias, ¿no? Se las sabe todas en este sentido y nosotros somos más débiles que él porque él es un ángel, ¿no? Pero contamos con la gracia de Dios. Pero quiero decir que la estrategia a veces es que el demonio se viste de ángel. Y entonces surge en nosotros una ilusión que es muy común, que es atribuir a un sentimiento de virtud la turbación y el temor que se siente después de haber pecado. Claro, soy muy bueno y muy santo y por eso siento esto. No, señor. No, señor, esto es una ilusión del amor propio. Aunque la inquietud que sigue al pecado va acompañada de cierto dolor, ¿no? Y uno dice, pues es que soy sincero, de verdad me ha dolido. Sin embargo, procede de un fondo de orgullo y además de una también muy sutil presunción que es como secreta, es decir, si se nos hiciera palpable y visible, la aborreceríamos, porque uno dice, no, pero claro, como digo, en las personas buenas o que queremos seguir el camino del Señor, pues el demonio se viste de ángel de luz y ya es más difícil reconocerlo. Por eso hay que hacer caso a estos maestros de la vida espiritual que tanta experiencia tienen. Se nos mete esta secreta presunción que es causada, en el fondo es verdad, por una excesiva confianza en nosotros mismos, como decíamos, en nuestras propias fuerzas, que esa doble palabra es una absoluta contradicción. O sea, las propias fuerzas no existen, son sobre todo en el terreno espiritual. Si dice además San Pablo que no podemos ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús si no es con el Espíritu Santo, ¿qué será cualquier acto de virtud? Claro. Si decir Jesús nos sale tan fácil, pues no podemos hacer ese acto sobrenatural, decir Jesús de forma meritoria, dijéramos, sin la gracia de Dios. ¿Cuánto más luchar contra nuestras pasiones? Es que no podemos. Por lo tanto, cuando la persona que se cree con cierta virtud desprecia las tentaciones, cae, se turba, es que demuestra que todavía hay un gran fondo de orgullo. Pero cuando esa persona, teniendo esta triste experiencia de sus caídas, se da cuenta que es tan frágil y tan pecadora como las demás que tiene a su alrededor y quizá a las que muchas veces ocultamente juzga y ha sido privada de este apoyo con el que contaba y se ha caído, entonces se deja llevar por el disgusto, por la desesperanza, porque en el fondo como que no aguantamos la constatación
de que somos igual de débiles que los demás, a los que, como digo, muchas veces injustamente juzgamos. Entonces, pero esta experiencia es muy buena para nosotros. Esto nos purifica enormemente. Y esto, por eso el padre Philip, nos pone aquí un examen de conciencia. ¿Cómo te comportas tú ante las caídas? No me digas en qué caes. Dime cómo te comportas después de haber caído. Y te diré cuán humilde eres. Fíjense, parece una revolución, pero está tocando el fondo de la vida espiritual. Y uno dice, un director espiritual que no me pregunta cuáles son mis caídas frecuentes. Pues entonces, ¿cómo me va a conocer? No. Dime cómo te comportas después de haber caído. Claro, ya. Y te conoceré. Sabré cuán humilde eres o cuán orgulloso eres, ¿no? ¿Qué te pasa después de haber caído? ¿Te inquietas? ¿Te disgustas? ¿Te desesperas? ¿Te desanimas? Estás muy verde en la vida espiritual, pero bueno, que eso no te desanime. Tranquilo, vas por buen camino. Sigue adelante, claro. Lo peor sería, ahí tendría la batalla perdida Dios si, constatando eso, fuera tal nuestro orgullo que dijéramos, lo que le pasó a Judas, no aguanto el ver que he caído. Y entonces, pues, me vuelvo al mundo y entonces me hago el peor de los peores, ¿no? Bueno, aunque esto nos escueza un poco, tengamos la humildad de decir, pues es verdad, pues estoy muy verde, pero mira, puedo madurar en la vida espiritual. Mientras tenga vida, Dios me espera y Dios puede absolutamente sacar de esta poca cosa que soy. Algo bueno. No solo algo bueno. Algo un santo, sino un gran santo, llegó a decir San Maximiliano, si pongo la confianza en la Virgen, y ella lo puede hacer. Por lo tanto, en el caso de los humildes que no presumen de ellos mismos, que de verdad se apoyan en Dios, cuando caen, que caen como nosotros, porque 7 veces cae al día el justo, ni se sorprenden, ni se turban, porque la luz de la verdad que los está iluminando les hace ver que su caída es un efecto natural de su debilidad, de su inconstancia, de su imperfección, por supuesto que la reconocen, pero esto les alienta a decir, Señor, venga, sigo adelante porque tu gloria está por medio y yo sé que al final tú me vas a ayudar. Aunque sea como Santa Micaela del Santísimo Sacramento, es que Dios tiene pues esas cosas misteriosas de cada alma. Esta mujer que tenía un carácter impresionante, de fuerte, llegó a tirar a una de sus religiosas por la escalera en un ataque de... Después se dolía mucho y era muy humilde, claro. pero tenía un gran carácter. Tengo esperanza, hermana. Lo necesitaba para... ¿Has tirado a alguien por la escalera? No, por eso digo, tengo esperanza. Claro. A cada uno, bueno, pues hay este incontenible carácter que lo necesitaba, como decía, para la misión que Dios le había llamado, que era nada más y nada menos que convertir y ayudar a mujeres de la mala vida, que a veces las tenía que sacar de esas casas, casi una debajo de cada brazo. No lo hubiera podido hacer si hubiera sido una persona, pues... Como Santa Teresita, por Exacto, ejemplo. o sea, cada uno Dios... Le da las gracias que necesita. Gracia y le deja ese punto que nos abate, dijéramos, ante nuestros propios ojos. Es lo que se llama la propia yepción, ¿no? El verme feo ante mis ojos, el verme imperfecto, verme débil, pero teniendo esa confianza de que nosotros estamos viendo, como dice esta canción tan bonita, si tú le dejas, qué bien lo hará. El tejido que Dios está haciendo, lo estamos viendo por el revés, donde Así se ven es. todos los nudos, el pegamento. Sí. Y eso sí que es feo, ¿eh? Y es feo, pero por el otro lado. El día de nuestra muerte, Dios dará la vuelta a esa alfombra tan bonita, ¿no? Y veremos el derecho. Bien limpita, bien peinadita, y veremos la obra preciosa, porque Dios todo lo que hace y todo lo que sale de sus manos es hermoso, que ha ido tejiendo, si yo le he dejado y me he confiado en él, ha ido tejiendo en mi vida, ¿no? Se dará la vuelta y veremos el derecho. Y también lo hizo el Señor con la misma Santa Micaela, porque dice en su biografía que
ya en el final de su vida. Pocos meses antes de morir, creo que 6 meses antes de morir. Yo el tiempo no lo sé, toque. pero poquito. Recibió ese toque de Dios y su carácter cambió. Y uno dice, pero pobre mujer, con todo lo que ha sufrido. Pero lo que tú decías, la gracia que ella necesitaba, la recibió de Dios y tuvo que trabajar ella misma y luchar contra ese propio carácter. Y veamos cuánto bien ha hecho a la Iglesia y a las almas, ¿verdad? Exacto. Bueno, llegados a este momento, como siempre quiero recordarles la forma de comunicarse con la hermana María Esther García en el programa Conócete a ti mismo. Recuerden, si se han quedado con alguna duda de lo que está diciendo, estamos hablando del el libro La Paz Interior del padre Jacques Philippe, y recuerden a lo mejor el comentario que ha hecho la hermana para que ella sepa en el programa en que leamos el correo que nos envíen, de qué programa se trataba. Escriban entonces al siguiente correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com, y recuerden que los programas anteriores lo pueden encontrar en el podcast en la página web de la radio, www.nsradio.com. En el podcast encontrarán el programa Conócete a ti mismo y otros también que son totalmente diferentes. Sí, aprovechan ¿verdad? y sacan todo. Sí. Claro, vayan apuntando todo. Bueno, hermana, has dicho que hay muchas razones para no dejarse llevar de la tristeza ante las caídas, y sobre todo porque Dios es capaz de sacar un bien de todas esas caídas. Pero vamos ahora, si te parece, y sé que el Padre lo explica, a explicar justamente esto, esas razones para que no nos dejemos llevar de la tristeza, y además, como siempre, la esperanza cristiana de que el Señor, de esto que somos nosotros, puede sacar un santo. Y no solo eso, sino un gran santo, si ponemos nosotros un poquito de nosotros. El Señor lo va a hacer, lo demás. Y el poner de nuestra parte realmente es abrirnos a su gracia. De verdad es que cada vez, cuanto más uno profundiza en la vida espiritual, se da cuenta que lo que Dios nos pide a nosotros es que nos quitemos de en medio, que dejemos a Dios actuar. Es que continuamente queremos hacer nosotros la obra, ¿no? Y no nos entra en la cabeza que nosotros no podemos. Y fíjate, me acuerdo mucho comentando este libro de una frase de la hermana Josefina Serrano, una gran misionera, una mujer excepcional. Ella al final de su vida dijo, mira, Dios me ha dado la vida para convencerme de que soy impotente. Como ahora ya estoy convencida, me muero. Sí, sí. Ella constató, es decir, Dios necesita, a través de todas las pruebas que nos va poniendo, interiores y exteriores, hasta que nos convencemos de que somos impotentes. No nos entra. Y diciendo, o sea, como diciendo, he llegado al punto en que Dios dice, muy bien, esta alma ya está preparada. O sea, ya sabe, de verdad está absolutamente convencida de que de ella misma no puede nada. Está preparada para ir al cielo. Se ha puesto en la verdad. Descubrió lo que es. Descubrió lo que es, exacto. Y la vida se nos da para esto. Pero como eso, el amor propio está siempre ahí, pero bueno, se puede llegar, ¿no? La hermana Josefina llegó, los santos llegaron a tener este convencimiento, y entonces ahí es donde Dios campea a sus anchas en nuestra alma. Es como, por fin me ha dejado obrar a mí, ¿no? Se ha quitado de en medio y me ha dejado a mí hacer la obra que sé muy bien cómo tengo que hacerla, ¿no? Sí que sabe. Exacto. Claro. Y el padre Philippe, en esta cuarta razón, hace dijéramos un apartado especial, siendo tan importante, la quiere comentar de forma particular. Dice, la cuarta razón por la que esta tristeza y este desaliento no son buenos radica en que no debemos tomar trágicamente nuestras propias faltas, porque Dios es capaz, o sea, el bien es un bien tan concentrado, Dios, que no es que el bien, dijéramos el mal ya es un bien, entonces no ha pasado nada. No, el mal siempre sigue siendo mal, pero Dios es capaz de sacar de ese mal un bien, por ser él mismo un bien tan concentrado, tan puramente bien, ¿no? Santa Teresita comentaba una frase de San Juan de la Cruz que dice, el amor sabe sacar provecho de todo, del bien como del mal que encuentra en mí, y transformar en él todas las cosas. Y nuestra confianza en Dios debe llegar hasta aquí.
esto es una muy gran confianza, ¿no? Llegar a creer que Dios es lo bastante poderoso y fuerte y bueno como para sacar provecho de incluso nuestras faltas y nuestras debilidades. Ya lo dice San Pablo, todo coopera para bien de los que aman a Dios. Y uno dirá, pero hermana, incluso el pecado. No debemos cometerlo por nada del mundo. No, es verdad. Claro. Esto jamás está rebajando la maldad del pecado. Todo este comentario no se entienda nunca como diciendo, entonces el mal ya es menos mal, porque Dios puede sacar un bien. No, el mal sigue siendo igual de malo. Y hay que aborrecer el pecado y luchar contra él a muerte. Y Dios no es blandengue por esa actitud. Exacto, ¿no? Pero estamos diciendo que una vez que constato mi debilidad y que he caído por más esfuerzo que pongo, por eso hay que luchar enérgicamente contra el pecado y jamás hacer las paces con nuestras imperfecciones. Dios, por otro lado, también dice la Sagrada Escritura que vomita a los tibios y nada enfría tanto el amor como precisamente la tibieza de caer en pecados veniales, no hacer caso a las imperfecciones, ¿no? La mediocridad y la resignación. No estamos diciendo esto, pero si hemos sido causantes de algún mal, si hemos caído, debemos además repararlo en la medida de lo posible, pero tampoco desolarse excesivamente y descorazonarse, sino volver a Dios con un corazón arrepentido, y Dios es capaz de hacer entonces transformar ese mal en bien. Y por supuesto que la misericordia de Dios es tan grande que utiliza nuestras propias faltas en beneficio nuestro, ¿no? Es decir, los pecados se vuelven contra ellos mismos y a favor nuestro si sabemos utilizarlos. Hasta eso podemos utilizarlo, ¿no? Dios es tan poderoso que encuentra manera de hacer útiles hasta los propios pecados. Qué cosa, ¿eh? ¿No? Y entonces, sin que esto disminuya nuestro temor a pecar, pero puede ser una gran fuente de humildad. Y además, el constatar nuestra imperfección, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, también nos ayudará a tener una gran ternura y misericordia con los demás. Yo, que caigo tan fácilmente, ¿puedo permitirme juzgar a mi hermano, que es igual de débil que yo? ¿Cómo no ser misericordioso con él, si el Señor lo ha sido conmigo, que he caído una y más veces que él? Por lo tanto, por todas las partes donde lo miremos, si sabemos mirar las faltas de esta manera, con estos ojos, que es con los ojos que los ve Dios, podemos sacar múltiples provechos. Hermana, nos quedan algunos minutos. ¿Qué te parece si vemos qué nos recomienda el Padre Jacques Philippe en el libro La Paz Interior? Y como conclusión, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud después de haber caído en alguna falta? Pues él dice, entonces, a modo de conclusión, de resumen, que vuelve a repetir y vuelve a reiterar, ¿no?, que después de cualquier falta, sea la que sea, jamás nos quedemos hundidos por el desaliento y nos machaquemos, dijéramos, nuestro interior, en nuestra conciencia, con un orgullo que nos hace mucho daño, sino que volvamos confiadamente a Dios de inmediato, en cuanto nos demos cuenta que hemos caído, incluso agradecerle a Dios en su misericordia el bien que va a sacar de esta falta, ¿no? Una de las armas que el demonio emplea para impedir el camino de las almas hacia Dios consiste en hacernos perder la paz ante nuestras faltas o a la vista de nuestra imperfección, ¿no?, al constatar nuestra imperfección. Y por lo tanto debemos aprender, esto lo habla San Ignacio de Loyola cuando él habla en los ejercicios espirituales del discernimiento de espíritus, dice él, ¿no? Darse cuenta de qué es lo que viene del demonio y qué es lo que viene de Dios. No todo arrepentimiento es santo, ni bueno. Sí, sí. Por lo tanto, debemos saber distinguir el auténtico arrepentimiento, el que es apacible, el que es tranquilo, el confiado, del falso arrepentimiento, ese remordimiento que con mordisco, podríamos decir, ¿no?, que nos ataca, nos desanima y nos paraliza. El auténtico arrepentimiento es el que me lleva a querer
cambiar. Y a poner los enseguida medios salir para de cambiar. eso, exacto. Bueno, y correr al sacramento de la confesión. De la confesión. Rápido. Ahí es donde vamos a constatar si de verdad nuestro Claro. arrepentimiento es verdadero. Vamos a poner los medios que la Iglesia nos entrega, nos regala como madre para salir de ese pecado, para fortalecernos y para no volver a caer. Haremos más oración, acudiremos más a los sacramentos de la confesión y de la comunión, o si ya acudiremos a ellos con más fervor, Claro. para aprovecharnos mejor de ellos. No todos los reproches que salen de nuestra conciencia están inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, como digo, ese reproche, sobre todo con mordisco y con turbación, que a veces, además hay ciertos caracteres que tienden más a esto, ¿no? Sí, machacarse se atormentan. mutuamente. Sí, a sí mismo. A sí mismos. Sí. ¿Cómo has sido capaz? ¿Y cómo has esto? Y se insultan incluso a ellos mismos. Es como, eres abominable y te Claro. odio. Todo esto lo que va a hacer es hacernos caer en una depresión, y obviamente fomentar nuestro orgullo y hacer que el demonio se frote las manos de alegría. Por lo tanto, apartémonos de estos sentimientos. Siempre la paz, y esta es la conclusión de esta parte, la paz es el criterio esencial para el discernimiento de espíritu en este tema de las caídas. Los sentimientos que inspira el Espíritu Santo son siempre de sosiego, de paz y de rechazo de estos remordimientos interiores que parece que vienen de Dios, pero que proceden del espíritu maligno, ¿no? ¿Cómo lo veremos? Por las consecuencias que nos traen, ¿no? Nos causan. Bueno, final del programa, hermana. Vamos recogiendo todo porque ya hemos terminado Conócete a ti mismo, pero hacemos una invitación a encontrarnos la semana próxima, si Dios nos da vida y lo permite, para seguir comentando el libro del padre Jacques Philippe, La paz interior, que recomendamos muy vivamente su lectura. Gracias por todo, hermana María Esther. Nelly. Amigos, los esperamos la próxima semana.